Bueno, nosotros lo habíamos hecho, que después te lo paso, pero básicamente lo que hicimos fue aplicar la fórmula de Bernoulli, que se le agregaba el delta H, que es la pérdida de carga, porque era un fluido real, ¿no? Que como nos damos cuenta que es un fluido real, bueno, básicamente porque nos dice cuál es la pérdida de carga. Si fuera un fluido ideal, directamente no nos diría cuál es la pérdida de carga, porque no se consideraría como que no hay. Lo principal de la fórmula de Bernoulli, que esto quería pasar a otro tema que es importante y que tiene mucho que ver con la teoría, que yo creo que les puede servir bastante porque se aplica tanto a algunos tipos de ejercicios como a cosas más teóricas. Fíjense que la fórmula de Bernoulli, la voy a poner acá al costado, vamos a sacarle el delta H para tener solamente la parte de esta. Fíjense, la fórmula de Bernoulli, lo que nos dice es que la altura, o sea, son tres términos básicamente, ¿no? Pero el primer término es la altura directamente. El segundo término es presión sobre densidad por gravedad. O sea que depende principalmente de la presión, porque la densidad depende del medio, que casi siempre trabajamos con agua, y la gravedad es constante, es 9,8. Y el tercer término depende de la velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y lo que nos dice la fórmula es que eso es igual en un punto 1 y en el punto 2. O sea, todo eso se mantiene. O sea, puede haber cosas que varíen, pero la suma de las tres cosas tiene que ser igual. Y esto se puede aplicar tanto a casos como este, que es un tanque elevado, que es un caso bastante común, suele haber muchos ejercicios de este tipo, y también se puede aplicar a una cañería. Está el caso de una cañería, por ejemplo, que, no sé, que cambia su espesor, ¿no? Que esto es algo que se toma bastante. O que fuera eso, pero inclinado. Entonces, hay muchos ejercicios que también podemos, si les parece, podemos hacer alguno ahora, como para ya ir practicándolo. Digamos, yo lo puedo aplicar en esto que es como algo visto más en una escala macro, yo estoy viéndolo más de lejos, como en esto que es una cañería, que bueno, no sabemos cuánto mide, pero digamos, estamos pudiendo apreciar el espesor que tiene, donde lo principal que cambia no es la distancia que recorre, sino el hecho de que cambia la altura o que cambia el ancho, ¿sí? Y bueno, en relación hay varias cosas teóricas que son importantes. Hay tres conceptos que, no sé, capaz que algunos te los fueron estudiando, yo se los digo porque me parece que son cosas que toman mucho en la teoría y que incluso entenderlo está bueno para poder resolver algunas cosas de la práctica. Hay tres conceptos que son las tres líneas, digamos, que se llama la línea geodésica, creo que aparece en el apunte, que básicamente es la referencia a H, la línea piezométrica, que es la referencia a la presión, y la línea de carga aerodinámica, que es, en realidad, la piezométrica es la suma de estas dos, y la de carga aerodinámica es la suma de las tres. Perdón, una cosa que les iba a hacer un comentario. Bueno, un comentario, una parte de esto importante. Cuando ustedes tienen una cañería, hay dos elementos que están en el apunte, que uno es el piezómetro, que es un tubito que se mete así, directamente, y que contiene agua, y que el agua va a llegar hasta cierto lugar. Y el tubo de pipot, que es igual, pero dobla en el sentido opuesto a la corriente. Es decir, si la corriente va para allá, el tubo de pipot dobla para el lado opuesto. Y tiene un cierto nivel de agua, ¿no? O sea, el agua de la cañería llega hasta cierto nivel. ¿Y qué tiene eso que ver con la fórmula de Bernoulli? Vamos ahora a tomar solamente un término. Vamos a tomar eso, ¿no? Nosotros, la altura del caño, o sea, la altura H, va a ser básicamente el eje que pase por la mitad de la cañería. Ahora, lo que nos dice la teoría es que en el piezómetro, o sea, un tubo que simplemente está metido pero que no dobla, el agua va a llegar hasta un nivel que es igual a H, o sea, la altura, más
la presión sobre la densidad por la gravedad. O sea, la suma de estos dos términos va a ser la altura a la que llegue ese piezómetro. Y lo que sube el tubo de Pitot, fíjense que como dobla en el sentido opuesto a la corriente de agua, por así decir, va a depender de la velocidad. Y lo que nos dice la teoría es que lo que sube, o sea, la diferencia entre el piezómetro y el tubo de Pitot, es la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, esos son dos términos que son importantes para la teoría y también hay ejercicios de esto. O sea, ejercicios donde les dan una diferencia y ustedes en base a eso van pudiendo sacar. Entonces, por ejemplo, si a ustedes en un ejercicio les dan la distancia que hay entre el tubo de Pitot y el piezómetro, si a ustedes les dan eso, ustedes automáticamente pueden saber que esa altura h es igual a la velocidad que tienen ahí al cuadrado sobre 2 por gravedad. Fíjense que la gravedad va a ser siempre 9,8, o sea que si ustedes supieran la diferencia que hay entre esos dos, pueden automáticamente sacar la velocidad, que es la única incógnita, ¿no? Lo despejan. O al revés, si saben la velocidad, pueden saber cuánto sube eso. Ahora, si lo que saben es esta distancia, esa distancia que va a ser igual a, o sea, entre el eje del caño y el tubo de Pitot va a ser igual a la presión sobre densidad por gravedad más la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. O sea, va a ser igual a todo esto. Bueno, entonces, algo importante de esto es que en una cañería a ustedes les pueden pedir que, por ejemplo, que tracen la línea geodésica, la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica, que no es más que una línea que expresa eso. O sea, la línea geodésica va a pasar por el eje de la cañería, la línea piezométrica va a pasar por donde llegaría un tubo de Pitot, o sea, la distancia de esa depende de la presión, y la línea de carga hidrodinámica va a llegar hasta donde llegaría un tubo de Pitot, ¿no? O sea, esta distancia va a depender de la velocidad. Ahora, hay ejercicios teóricos donde ustedes no le dan números, sino ustedes tienen que, en base a la teoría, proponer cómo serían esas líneas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en este tubo, vamos a suponer que esto estuviera derecho, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se reduce el diámetro de la cañería? Como pasa en este caso. Nosotros ahí vamos a recurrir a una fórmula. Yo eso se lo escribo en la fórmula para que les sea más fácil después razonarlo durante el examen. Fíjense que el caudal es área por velocidad. Y el caudal tiene que ser constante, siempre. Entonces, fíjense que de ahí se desprende esta fórmula, que área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a área 2 por velocidad 2. Vamos a suponer que acá tenemos el punto 1. Y que acá tenemos el punto 2. Entonces, si se reduce el área, ¿qué es lo que va a pasar? Por lógica, si tenemos esta ecuación, si el área 2 es más chica, para equipararse, la velocidad 2 va a tener que ser más grande, para que siga siendo igual. Porque lo que nos dice es que área por velocidad es igual, entonces si baja uno, tiene que subir el otro. Entonces, si baja el área, tiene que subir la velocidad. O sea, básicamente podríamos decir que la velocidad 2 es... no tengo para hacer símbolo mayor en este teclado. Bueno, es mayor, que la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1. Y si vamos a la fórmula de Bernoulli,
Fíjense que todo esto tiene que ser igual. La altura es la misma. Si la velocidad aumenta, para que esto se mantenga igual, ¿qué va a tener que pasar en dos? Si la velocidad aumenta, va a tener que bajar la presión. O sea que podríamos decir también que baja la presión. Fíjense que lo primero es bastante intuitivo. O sea, una canilla, una manguera, por ejemplo, si ustedes ponen el dedo y le reducen la sección, va a salir más rápido, o sea, que sale con más velocidad. Lo que no es muy intuitivo por ahí es que baja la presión en ese caso. Pero bueno, eso se desprende de las fórmulas directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que proponer, bueno, ¿dónde está la línea geodésica o creo que en algún lado a veces dice geométrica? Bueno, está en el medio de la cañería. Esa va a ser la línea que marca la altura H. La línea piezométrica, que depende de la presión, va a estar a una cierta distancia y cuando se reduce el área de caño, la presión baja, dijimos. O sea que esa línea va a bajar. Y la línea de carga hidrodinámica en los fluidos ideales, donde no hay pérdida de carga, siempre va a ser horizontal. ¿Por qué? Bueno, en este caso, por ejemplo, aumenta la velocidad. Fíjense que el aumento de velocidad compensa para que la suma de las tres dé siempre igual. Que es básicamente lo que significa la fórmula de Bernoulli. O sea, que la sumatoria de esas tres cosas va a ser siempre constante. ¿Se entendió más o menos? Pregúntenme tranqui, si algo no... Una pregunta, Sí. no es por molestar, ¿podrías explicar de vuelta cómo era que salían las tres líneas? Tipo, recuerdo que el rojo es de la presión y el amarillo es de la velocidad, pero el azul como que me perdí ahí. Bien, sí, lo explico, no hay problema. Cada una es una parte de la fórmula de Bernoulli. O sea, el azul es la altura. O sea, siempre va a pasar por el medio de la cañería. O sea, no importa qué forma tenga la cañería, siempre el azul va a ir, o sea, la geodésica va a ir por el eje de la cañería, o sea, por el centro de la cañería. La roja va a depender de la presión. Entonces, nosotros para saber cómo se da eso, tenemos que ver si... Digamos, hay dos variables que pueden jugar en eso. Que se modifique la altura del caño, que ahora le voy a mostrar que sería otro caso, o en este caso que se modifique el diámetro, o sea, que el caño se achique o sea grande. Si el caño se achica, la línea piezométrica baja, porque se reduce la presión. Si la cañería se agranda, la línea piezométrica sube, porque aumenta la presión. Y siempre la naranja, o amarilla, no sé, creo que es naranja, siempre va a ser constante en un fluido ideal. O sea que siempre termina balanceando todo, la amarilla. Y una pregunta, la Sí. de la presión que baja, ¿cuánto baja ahí en la línea? Bueno, en este caso yo lo hice a ojo, porque digamos, hay ejercicios donde te piden calcularlo, que en el caso de ese, vos lo que tenés que hacer en realidad no calculás cuánto baja, sino que calculás cuánto vale eso. Claro, O sea, yo agarraría, por ejemplo, si yo quisiera sacar dónde va la roja, y bueno, saco la presión, hago la presión que tengo en el punto 1 sobre densidad por gravedad, y lo que me da, que te va a dar en metros, lo dibujo acá, en alguna escala. claro. Y después hago lo mismo acá. Digamos, eso te lo vas a sacar por la fórmula. Pero hay ejercicios donde son teóricos, que a vos te dicen que la dibujes. Y eso es a ojo, digamos, bueno, es que vos conceptualmente sepas si aumenta o si disminuye. Ok, gracias. De nada. Eh, por ejemplo, otro caso. Un caño que va subiendo. Es siempre igual el caño, siempre tiene el mismo espesor, pero va subiendo. En ese caso, la línea geodésica va siempre por el medio de la cañería. La piezométrica se mantiene igual.
¿Por qué se mantiene igual? Porque si no hay un cambio en la... Esto todo hablando de fluidos ideales, o sea, no hay pérdida de carga. Si no hay un cambio en el espesor, en el diámetro de la cañería, esa línea queda siempre igual. O por lo menos eso es lo que estudia de forma teórica para fluidos ideales, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿cómo se explica eso? Como el caudal es constante, que el caudal siempre es constante, porque si no fuera constante significaría que hay agua que desaparece. Como el caudal es constante y el área siempre es la misma, la velocidad tiene que ser siempre la misma. Fíjense que tenemos esta ecuación. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Si el área es la misma en 1 y en 2, por lo tanto la velocidad tiene que ser la misma en 1 y en 2. O sea que la velocidad se mantiene siempre igual. Es decir, que la diferencia entre la línea roja y la línea naranja tiene que ser siempre la misma. Porque esa diferencia era, ¿se acuerdan? Esa diferencia depende de la velocidad. Es la diferencia entre el piezómetro y el tubo de pitot. Entonces, ¿por qué se mantiene igual? Está bueno. En realidad acá la presión está bajando. Se está disminuyendo la presión a medida que sube la cañería. Pero disminuye de una forma que siempre se mantiene constante la sumatoria entre la altura y la presión. O sea, yo sé que acá capaz me estoy enquilombando un poco con la explicación. O sea, básicamente, la velocidad, fíjense, de los tres términos, la velocidad siempre igual, pero ¿qué es lo que está pasando? Como la altura sube, la presión tiene que bajar para equilibrar todo. Es básicamente eso. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? ¿Quieren preguntar algo? No, sí, bien. Bien, genial. Bien, perfecto. Esto es medio teórico, pero es re importante. O sea, si ustedes entienden esto, es una gran parte del tema que están entendiendo. Una gran parte del tema. Porque hay muchos ejercicios distintos que dependen de estas cosas. Y capaz que es entender Bernoulli, cómo se aplican de diferentes maneras, pero es todo Bernoulli, digamos, todo Bernoulli y caudal. Bueno, vamos a otro caso un poquito más complejo. Vamos a combinar. ¿Qué pasa si se reduce el diámetro del caño, pero además cambia digamos, está inclinado, digamos, cambia la altura? Vamos a hacerlo, voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Vamos a suponer que va bajando. A ver cómo lo hacemos. Va bajando y aumenta el espesor. Ahí está. Sí, está bien. Bueno, va bajando y aumenta el espesor. La línea geodésica siempre dijimos por el medio. La línea piezométrica, mientras la cañería mientras el espesor se mantiene constante, la línea no cambia de altura. Pero ¿qué pasa? Cuando aumenta el ancho de la cañería, a ver, acá dijimos que cuando bajaba el área, aumentaba la velocidad y bajaba la presión. O sea, que va a pasar al revés. Si sube el área, tiene que bajar la velocidad y subir la presión. Entonces, si sube la presión, sube la línea piezométrica. Y después, mientras se mantenga igual, bueno, acá lo dibujé medio mal, estaría más alineado con el inicio y el fin entre que la cañería aumenta, ¿no? Pero una vez que ya tiene un espesor grande, que se mantiene constante en todo el segundo tramo, ya se mantiene igual la línea piezométrica. Y la línea de carga hidrodinámica siempre, siempre, siempre va a ser así. Entonces, fíjense qué está pasando. Durante este primer tramo, desde acá hasta acá, ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. ¿O no? ¿El mouse les aparece a ustedes? Sí. ¿Sí? Ok. Durante este primer tramo,
Fíjense, va bajando la altura y va aumentando levemente la presión para equiparar eso, ¿no? Desde acá hasta acá. Y la velocidad se mantiene siempre igual. En el momento que cambia el ancho, ¿qué es lo que pasa? La presión, que ya venía aumentando de a poquito, aumenta de una forma más abrupta, que hace que se reduzca la velocidad. O sea, todo lo que se reduce la velocidad aumenta en presión. Y en todo el segundo tramo sigue aumentando la presión de a poquito, la velocidad se mantiene siempre igual y va bajando la altura. Fíjense, todo eso es el análisis de las tres líneas. Entonces, siempre es cuestión de saber más o menos esos posibles casos, qué hacer en cada caso. Pero bueno, con esto más o menos se van a poder manejar con este tipo de ejercicios. Que ahí les muestro un par, un día, si les parece ahora pasemos a hacer un par que incluya algo de esto, como para terminar de por ahí de afianzar eso. Lo último que les digo de esto, en el caso de los fluidos reales es cuando aparece la pérdida de carga, o sea, digamos, la pérdida de carga es el hecho de que el fluido real tiene un rozamiento con las paredes de caño y entre sí, y a su vez puede tener un flujo que no es 100% laminar, pero bueno, principalmente por el rozamiento real que tiene, hace que vaya perdiendo energía, vaya perdiendo velocidad, vaya perdiendo... sí, principalmente creo que, no sé si pierde velocidad o presión, no, en realidad pierde presión, no pierde velocidad, va perdiendo presión de a poco, que a la larga capaz que se traduce en una pérdida de velocidad, pero principalmente pierde presión, y a su vez eso hace que ya no mantenga la línea de carga hidrodinámica 100% horizontal. Entonces, ¿cómo sería este caso si, por ejemplo, lo copiamos acá al lado, pero ahora es un fluido real? Bueno, lo que va a pasar es que la línea de carga hidrodinámica baja un poquito y la línea piezométrica también va a ir bajando un poquito. Pero se mantiene paralela, o sea, se mantiene paralela a la otra, ¿no? Fíjense, es paralela a esta. Y lo que baja eso respecto a una línea horizontal, esta diferencia que bajó, que no es mucho, es lo que se llama pérdida de carga. O sea, si ustedes lo tienen que dibujar, esa diferencia que les da de altura va a ser lo que les dio de pérdida de carga. Pero después el resto funciona todo igual, ¿no? Lo que tendrían que hacer es hacer que la línea naranja baje S delta H y que la línea roja quede paralela a la línea naranja. En cada tramo, ¿no? En cada tramo donde es constante. Pero después el resto es todo igual. Bueno, estaba buscando algún ejercicio que sea de esto. A ver si encontramos alguno. Bueno, acá hay uno, por ejemplo. Esto es de un parcial medio viejo. A ver, es de el 2005, es re viejo. No sé por qué los parciales que tenemos de fluidos son tan viejos. A ver si encuentro alguno más nuevo que tenga esto. Eh, Mándame un segundito, que voy a ver si encuentro alguno.
Bueno, no. Vamos con este. Fíjense. Acá nos dice que por la cañería, que nos dibuja acá abajo, circula agua a razón de 25 litros por minuto, con una pérdida de carga unitaria de 0,05 metros sobre metro. Calcular la velocidad de circulación del fluido. Ese es el punto A. Vamos a empezar por ahí, así vamos de a poquito. Ahí va a entrar alguien. Mándeme, que lo acepto. Bien. Bueno, nos da, nos da el caudal y nos da la velocidad. Perdón, nos da el caudal y nos da el diámetro, ¿no? Que dice que es de 2 pulgadas. Y nos pide la velocidad. O sea que eso directamente podemos ir con la fórmula de caudal igual a área por velocidad. Y de ahí despejamos la velocidad. Vamos a arrancar igual sacando el área. El diámetro nos dice que son 2 pulgadas. Bueno, no tengo para hacer la... Ahí está. 2 pulgadas, que sería igual a 2 por 2,54 centímetros. O sea, esto va a ser 5,08 centímetros, que si lo pasamos a metros, va a ser 0,05. Directamente ponemos así, lo redondeamos ahí. 0,05 metros. Entonces, el área va a ser pi por radio al cuadrado. Nos queda pi por... la mitad de esto sería 0,025 metros. Todo esto al cuadrado. ¿Uno tiene para ir resolviendo? No la pude subir todavía. Ahora cuando terminemos trato de ver si ya la puedo subir. Ya la dejo subida. Y bueno, apenas tengan esta también. Pero voy a tratar de hacerlo todo entre hoy y mañana, así tienen el fin de para mirarlo tranquilo. 0,00196. Estos serían metros cuadrados. Bien. Y ahora sí, sabemos que caudal es igual a área por velocidad. Por lo tanto, vamos a despejar la velocidad, que es lo que nos está pidiendo. El área pasaría dividiendo, o sea que nos queda caudal dividido área. El caudal nos había faltado, tendríamos que pasarlo de unidad. Eso lo podemos hacer con regla de 3. O sea, nos dice que son 25 litros por minuto. Vamos a hacer así. 25 litros y el minuto lo voy a poner abajo. Esto es una forma de
de despejar que la habíamos usado algunas veces, que está bastante buena, para saber si tenemos que multiplicar arriba, abajo, cómo es. Nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por algo que abajo, o sea, en la parte donde está dividiendo, tenga los litros, para que se cancele con el de arriba. Entonces, vamos a hacerlo por... Nosotros, es así, digamos, si nosotros tenemos los litros arriba, vamos a multiplicar por algo que arriba tenga la unidad que nosotros queremos y abajo tenga litros. Nosotros queremos pasar a metros cúbicos. Y abajo, litros. Bueno, ¿cuántos litros? ¿Y cuántos metros cúbicos? Bueno, hay que establecer una equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces ahí, digamos, nosotros lo estamos multiplicando por lo mismo arriba y abajo. O sea, es como multiplicarlo por 1. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, nos permite simplificar los litros. Y de minuto nosotros tenemos que pasar a segundos, porque nosotros trabajamos todas las unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a multiplicar arriba por minutos y abajo por segundos. Bueno, arriba vamos a poner 1 minuto y abajo el equivalente, que son 60 segundos. Bueno, entonces quedaría 25 dividido 1000 dividido 60. ¿Puede ser que sea 1,5 metros sobre segundo? Metros cúbicos sobre segundo. No, debería tener algún, capaz que tienen alguna notación científica, por 10 a la menos 4, menos 5, menos 3, No, 1,5 da, me parece. A 1,5. mí me dio distinto, sí, me dio 4,16 por 10 a la menos 4. Claro, porque vos pensás que estás haciendo 1000 litros dividido 25 y después dividido 60. Entonces tiene que dar un número muy chiquito, con muchos ceros. Fíjate si te faltó por ahí hacer alguna división. Sí, ahí me di cuenta, perdón. Ah, listo, genial. ¿Cuánto dijiste? ¿4,5? No, 4,2 pues. 4,2 por 10 A la menos 4. a la menos 4. Bien. Sí, ahí tiene más sentido porque, bueno, fíjense que 25 litros por minuto, digamos, no es muy poquito si lo comparas con 1 metro cúbico, que es una banda de agua en 1 segundo. O sea que es bastante poco. Claro, sería eso que mandaste ahí, Miriam. Es lo mismo. El agua que se corre 4 veces la coma. Tengo Eh, una consulta de y, cuál sería, o sea, el valor mínimo y máximo de un caudal, para tenerlo en cuenta mayormente. o sea, que suele haber en general. Sí, mayormente que suele haber en general, porque como que yo a veces yo veo muchos ceros y yo dudo de que ese sea, por decir, el resultado, pero más o menos quisiera tener la noción para no desconfiar mucho. Claro, mira, no te sabría decir, pero suelen ser valores muy chicos, porque pensá que se trabaja en metros cúbicos por segundo. O sea, 1 metro cúbico por segundo, tenés que imaginarte un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, lleno de agua. Imagínate que eso se llene en 1 segundo. O sea, tiene que ser una banda de agua. O sea, que suelen ser bastante chicos, suele ser 0,0 algo. En este caso es 0,00042. El otro día hicimos alguno, me parece. No sé si llegamos a ver el caudal. Sí, acá por ejemplo era 8,7 por 10 a la menos 3. O sea, 0,0087. O sea que suelen ser así, bastante chiquitos. Pero bueno, te conviene siempre tratar de imaginártelo en la realidad, si vos te imaginas que es más o menos factible que sea ese valor. En este caso, bueno, este que nos dio ahora sí es más factible.
porque es una cañería de 2 pulgadas, o sea, no es nada gigante. Es obvio que no llena una pileta de 1 metro cuadrado en un segundo. Cuando uno lo piensa así, ¿no? En términos reales. Después, obviamente, puede ser que nos dé eso y que haya algún error de la calculadora o lo que sea. Bueno, vamos acá. Ya tenemos el caudal en la unidad que necesitamos. Acá faltó la unidad. Sería metro cúbico sobre segundo. Y tenemos el área, la unidad que queremos, que es metro cuadrado. Entonces, nos queda velocidad igual a caudal sobre área. Ahí está. Acá me faltó el menos 4. 4,2 por 10 a la menos 4 dividido 0,00196 metros cuadrados. Eso da 0,2 metros por segundo. 0, Coma 2. metros por segundo. Bien, perfecto. Bueno, fíjense otra cosa. Ustedes siempre, para verificar que estén haciendo las cosas bien, verifiquen las unidades. Acá, por ejemplo, metro cúbico sobre segundo. Si nosotros lo hacemos dividido a metro cuadrado, es lógico que quede en metros sobre segundo, ¿no? Porque se cancelan 2 de los metros. O sea que vamos bien. Bueno, esa sería la primera parte, ¿no? Ahí tenemos lo que nos pedía al principio, que era la velocidad de circulación del fluido. El punto B nos pide la presión manométrica en A si la cota piezométrica en B es 18 centímetros. Entonces, bueno, acá vamos a tener que plantear la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Porque vamos a tener que incorporar las diferentes variables, las alturas, bueno, la presión que es lo que queremos sacar, la velocidad y la pérdida de carga. Vamos a sacar primero la pérdida de carga, que es lo que digamos, lo vamos a necesitar usar. La pérdida de carga dijimos que era delta H. Delta H. Nosotros habíamos visto el otro día que, lo tenemos por acá, delta H es la pérdida de carga unitaria por la longitud de la cañería, más si hubiera pérdida de cargas localizadas. Las pérdidas localizadas son cuando hay codos, alguna válvula o algo así. Que en este caso no hay porque es solamente un caño. Entonces sería J por L. J es la pérdida de carga unitaria, que es cuánto de carga se pierde por cada metro de cañería, ¿no? Es 0,05 metro sobre metro. Por el largo, que son 40 metros.
Bueno, se me cortó. Ahí puedo volver. Ahí les vuelvo a compartir. Bien, sigo donde estaba. Les decía, la longitud serían 40 metros que tenemos de cañería. Acá fíjense, si chequeen esto, acá como cuando aparece metro entre corchetes, es porque es la unidad que figura en el dibujo. Entonces, 0,05 metros sobre metro por 40 metros. ¿Cuánto les da eso? 2. 2 metros. Bien. Y ahora vamos a usar la fórmula de Bernoulli. En este caso, vamos a tener que usarla con la pérdida de carga. ¿Sí? Sería esto. La altura 1, entonces altura más presión más velocidad, cada uno con su término completo, es igual a lo mismo en el punto 2 más delta H. Entonces, ¿cómo nos queda esto? La altura 1 es 1,5, que sería en el punto A. La presión en 1 es lo que nos pide sacar, porque nos pide la presión manométrica. La presión manométrica es la presión, básicamente. Entonces, ese término lo ponemos tal cual está. Presión 1 sobre densidad por gravedad. Bueno, la velocidad va a ser la misma en ambos puntos, porque el área no cambió y el caudal tampoco, ¿no? Es la que sacamos antes. Entonces es más 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Yo ahí lo pongo entre paréntesis a todo eso porque el cuadrado aplica a todo, ¿no? Si no, quedaría aplicándose al segundo, bueno, no sé, quedaría rápido. Así cuando es una unidad así con una medida así con unidades, siempre va en el paréntesis. Sobre 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. Bueno, perdón, acá en realidad nos convendría ya poner lo que valen estos dos términos. La densidad sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, eso sería entonces la primera parte. Y todo eso es igual a la altura 2, que es 1 metro, más la presión 2 sobre densidad por gravedad. Pero, ojo con esto, como nos dice que la cota isométrica en B es de 18 centímetros,
la cota piezométrica es básicamente hasta dónde llegaría un piezómetro o la altura de la línea piezométrica. O sea, siempre que diga línea piezométrica, la altura del piezómetro o cota piezométrica es lo mismo. Dice que son 18 centímetros. Entonces, eso literalmente se reemplaza por todo el término. O sea, la cota piezométrica es el resultado de presión sobre densidad por gravedad. O sea, acá directamente ponemos 18 centímetros, que pasado a metros sería 0,18 metros. Porque se corre dos veces la coma. Más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad, que es lo mismo que esto. O sea que esto lo explicamos acá. Más la pérdida de carga, que era 2 metros. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, sigo si les parece. Si no, cualquier cosa vayan interrumpiendo y volvemos a repasar algo. No, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir resolviendo todo este quilombo que nos quedó. Yo diría que empecemos haciendo cuánto nos da esto, por ejemplo. Podríamos ir ya resolviendo también lo de acá abajo, como para ir simplificando un poco toda la cuenta. 1,5 metros más la presión 1 sobre, ¿cuánto les da? 1000 por 9,8. Sería 9800. Y esto fíjense que nos va a dar en kilogramo sobre metro cuadrado sobre segundo. No, kilogramo segundo. Esto para eso es un quilombo. Eh, claro, está bien, porque la presión. Estoy tratando de pensar cómo sería por las unidades. La presión estaría en Pascal. Sí, el segundo cuadrado no me queda claro cómo se cancela, pero bueno. Fíjense que nos quedaría. O sea, el metro este se va a cancelar con este, que queda en lugar de metro cúbico, queda metro cuadrado. Ah, no, está bien, el segundo queda abajo. Entonces ahí quedaría kilogramo sobre metro cuadrado, segundo cuadrado. Creo que quedaría así la unidad. Bueno, medio quilombado eso, pero no importa. Digamos, lo importante es terminar resolviendo todo. Más, ¿cuánto les da esto? 0,2 al cuadrado sobre 2 por 9,8. Me da 2,05 por 10 a la menos 3. Sí, puede ser. Sí, tiene sentido. Me parece. Por 10 a la menos 3. Esto da en metros. Sí, me quedé pensando en esto. Que en este término como queda algo súper raro acá. Porque aparte después el segundo y el metro quedarían arriba. No sé, medio raro, pero bueno.
No importa, vamos a ir. Y bueno, y podemos resolver ya todo esto. O sea, 1 más 0,18. Esto de acá es lo mismo que esto. O sea que eso es 2,05 por 10 a la menos 3. Más 2. Nos tiene que dar 3,182. Porque el 2 se suma acá. Este 2. Chequen por las dudas que esté bien eso. Tendría que quedar en metros. ¿Les dio eso? Sí, Ah, bien. No, yo por las dudas para seguir. Bueno, vamos a seguir con esto. El 1,5. ¿Y esto de acá? Ah, qué boludo, podríamos haber cancelado esto con esto si daba lo mismo. Bueno, eh, bueno, vamos a pasar acá. Nos queda presión 1 sobre 9.800. Nos queda igual a 3,182 menos, le vamos a restar el 1,5 y le restamos el 2,05 por 10 a la menos 3. Eso, ¿cuánto les da? Perdón, no entendí. Si se anula en la parte de 2,05 por 10 a la menos 3, ¿no quedaría que presión 1 sobre 9.800 es igual a 3,18 menos 1,5? Sí, 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 sí. Pasa que yo, como ya lo sumé acá, no lo anulé. Pero sí, nosotros podríamos haber anulado todo. Nosotros podríamos haber anulado esto y anulado esto, pero acá hay que sacarle este 2. En realidad sería así. Pero sí, tenés razón. Yo porque no lo había anulado antes, para no modificar todo, pero esto entonces no quedaría, no iría acá. ¿Sí? Quedaría así. ¿Se entiende eso? Entonces esto, el 2 no iría. Nos quedaría 3,18 menos 1,5. perdón, otra cosa. Cuando tengamos entonces un ejercicio así, capaz en el parcial, podríamos anular los dos términos de velocidad, entonces, Si vale lo mismo. si vale lo mismo, obvio. Claro, sí. Si cuando tenés, sí, si vos tenés dos cosas que valen lo mismo en ambos lugares, lo podés anular. Pero bueno, no sé, igual ante la duda lo podés resolver y te va a dar lo mismo. Acá porque es sumarlo para después restarlo. Pero sí. Bueno, ¿cuánto les dio esto? Eso da 1,68. Y pues bueno, se pasa el 9.800 multiplicando. Por 9.800. ¿Y cuánto les da eso? 16.464. Bien, ahí estaríamos. O sea, es un ejercicio
medio complejo, o largo, por lo menos. No, no, digo, no. Va, no sé cómo les resultó, pero digo, porque capaz que asusta un poco. Generalmente no toman algo con tantas cosas, suele ser más simple. Pero está bueno el ejercicio para terminar o tratar de terminar de entender por ahí, por dónde va esto de la cota piezométrica, etcétera. Generalmente nos hacen usar Bernoulli, que es lo que usamos acá, pero con más términos que se van simplificando. Se van cancelando más cosas, qué sé yo. Pero bueno, eso está bueno tener en cuenta. Si ustedes saben que la velocidad es la misma a ambos lados, la pueden cancelar. Bueno, ¿qué más? Nos queda el punto C, que dice dibujar la línea piezométrica y la de carga hidrodinámica, indicando la escala de dibujo. Bueno, ¿cómo sería eso? Eh, Nosotros podríamos tomar esto como base. Si ustedes se lo tomaran en el parcial, deberían volver a dibujarlo. Y nos pide la línea piezométrica y la de carga hidrodinámica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde acá, dibujar la cota piezométrica. La cota piezométrica sería eh, este término. O sea, eh, sería la presión que sacamos, 16.464 pascales, sobre la densidad, que es 1000, y la gravedad. Lo pongo sin las unidades para hacer un poquito más rápido, ¿no? Esto sería kilogramos sobre metro cúbico y esto sería metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Uno 68. 68. Bueno. Eh, Igual, estoy pensando que nos dio mucho. Mánganme porque no sé si no hicimos algo mal. Porque teóricamente la presión debería aumentar porque baja la altura. Pero la cota piezométrica en B era de 18 centímetros. No, claro, por la pérdida de carga baja. Baja mucho por la pérdida de carga. Pues la pérdida de carga son 2 metros. Está bien, entonces está bien. 1,68. Bueno, y la de carga hidrodinámica va a ser esto, más, o mejor saquemos esto solo para saber la diferencia, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad, que ya lo habíamos sacado, nos había dado, fue lo que cancelamos antes. Vamos a ir escribiendo acá. Carga hidrodinámica en A. Sería 1,68 más, o sea, porque se suma también lo que es la... O bueno, no, eso no, perdón, vamos a hacerlo sin eso. Es de lo que nos había dado antes, que era 2,05 por 10 a la menos 3, si no recuerdo mal. Todas estas líneas nos dan siempre en metros. Y en B,
Ya nos decía el ejercicio que era 18 centímetros, 0,18 metros, y la carga hidrodinámica en B es la misma que en A. En realidad, hago una salvedad, digamos. Eso está mal en el sentido de que no es la carga hidrodinámica en realidad. La carga hidrodinámica es la sumatoria de las tres. Sino que esto es la diferencia entre la cota piezométrica y la línea de carga hidrodinámica. Esto, para que lo podamos ver más en concreto, es 0,00205 metros. 0,00205 metros. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes con esto? Bueno, ustedes tienen dibujada la cañería. Tienen dibujada la línea, la cota geodésica, que marca el centro. Y ustedes lo que tienen que dibujar desde el punto A y desde el punto B es lo que les digo acá. 1,68 metros. Bueno, ¿cómo lo podemos dibujar a eso? Tienen que tomar una escala. O sea, una escala sería hacerlo dividido cierta cantidad. Lo pueden hacer, por ejemplo, si lo hacen 1 en 100, bueno, puede ser 1 en 100, por ejemplo. 1 en 100 significaría que esto lo hacen dividido 100. O sea, en lugar de ser 1,68 metros, serían 1,68 centímetros. Entonces acá hacemos una línea que mida eso. Y la ubicamos ahí. Y la cota piezométrica en B era 0,18 centímetros. Perdón, 0,18 metros. 0,18 dividido 100 nos da 1,8 milímetros. Acá nos va a quedar muy chiquito porque, bueno, hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Póngame que no me deja, no sé por qué no me deja editar. Bueno, ahí más o menos. Nos queda mini porque, bueno, es muy poquita la cota piezométrica. Entonces la cota piezométrica la hacemos uniendo esas dos líneas. No, perdón, esto va desde el medio de la cañería. Y la línea de carga hidrodinámica, o sea, en realidad la diferencia que vamos a tener es de 0,002, o sea, va a ser minúsculo, no se va a notar la diferencia prácticamente. Porque se nos queda muy chiquita la velocidad, supongo. Supongo que es eso. Claro, porque era 0,2. 0,2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Bueno, sí se ve que queda muy chico. Fíjense que si ustedes hacen 0,002, o sea, ya son 2 milímetros, dividido 1000, es algo que es directamente imposible de dibujar acá. O sea que podemos considerar como que queda prácticamente pegada a la otra. En este caso es muy difícil de dibujar por los tamaños que tiene. Porque uno mide 1,68 y la otra mide 2 milímetros. Pero bueno, lo importante es si se entendió el concepto. Si a nivel conceptual se entendió. Ustedes dirán. ¿Alguna duda, pregunta de esto? No, no. ¿No? Bueno, buenísimo. Espectacular. Bueno, ustedes dirán, si digamos, lo que nos quedó fuera sin ver, digamos, hoy llegamos a ver prácticamente todo lo que es, o la parte más importante de todo lo que es Bernoulli.
Lo que nos quedó fuera es lo de Manning, que no es muy complejo. No sé si alguno ya lo estuvo viendo, pero es básicamente lo que tiene que ver con escurrimiento superficial. Eh, la fórmula es esta, ¿no? Que es para sacar la velocidad de escurrimiento. O sea, la velocidad. No, ¿cuándo aplica esto? Cuando tenemos un canal abierto. Una canaleta, algún, no sé, algún canal de escurrimiento que está abierto, o sea, que no tiene presión. Está todo el tiempo abierto la atmósfera. En esos casos se usa Manning. Eh, y lo que se hace es que la velocidad con la que va el fluido es el radio hidráulico a la 2 tercios, que ahora es esto que está acá, digamos que es bastante sencillo, que ahora lo explico, por la raíz cuadrada de la pendiente sobre el coeficiente de rugosidad. El coeficiente de rugosidad se los dan siempre, depende del material. Salvo que justo sea lo que les pide sacar, que en ese caso lo despejan de acá. Pero si no se los dan, es un coeficiente, que depende del material con el que está hecho la canaleta o el canal. La pendiente I es, digamos, básicamente es la relación entre la altura y la distancia en que baja esa canaleta, ¿no? O ese canal. O sea, ese canal va a ir bajando todo el tiempo. Porque lógicamente lo que permite que eso escurra es que tenga cierta pendiente. Si en un metro bajó 2 centímetros, hacen lo que bajó dividido la distancia. O sea, 2 centímetros dividido un metro. Y eso les va a dar la pendiente, que siempre se mide en metros sobre metro. O sea, no tiene unidad en realidad, pero se pone metro sobre metro para que después al despejarlo nos quede en metros. Eh, eso va a la raíz. Y el radio hidráulico es el área sobre el área de agua, digamos, sobre el perímetro mojado. ¿Qué sería eso? El área del agua sería, en este caso, por ejemplo, que es un canal, que es un trapecio. Vamos a hacer el área del trapecio dividido el perímetro de esto, esta distancia, más esta, más esta. O sea, todo lo que es el perímetro que está mojado, o sea, que es el contacto del agua con la canaleta. Es más que nada eso. Pero bueno, ustedes dirán si quieren que hagamos un ejercicio de esto, si quieren ver alguna consulta o duda puntual que vayan teniendo, con algún ejercicio. También la idea es hacer el lunes a las 13, presencial, en este caso, un simulacro de parcial, que la idea es que haya un ejercicio de cada tema, de lo que es, o sea, todo es fluido, pero habrá uno de fluidos en reposo, uno para aplicar toda la parte esta de Bernoulli, lo que vimos hoy, y otro de Manning. Y la idea de eso es que usted lo vayan resolviendo, pero después poder explicar el ejercicio, sacarse todas las dudas, que tengamos un rato para que si usted tiene alguna duda de otro ejercicio también la podamos ver ahí de forma presencial. Eh, pero bueno, no sé cómo les parece si quieren que cortemos acá, si quieren, yo tengo un ratito más, no tengo problema. Pero ustedes dirán si quieren ver alguna duda específica o quieren ver otra cosa. Yo tengo una pregunta. Bueno, es algo que solamente no entendí de la teoría, es el principio de Arquímedes. Dieron el ejemplo de una burbuja de agua, pero como que no lo llegué a entender. Bien, el principio de Arquímedes es el de empuje, ¿no? Eso sería, ¿no? Si no me equivoco. Lo voy a buscar por las dudas para no batir fruta. Eh, vamos a verlo desde el apunte para no equivocarnos. Sí, 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 es el empuje. Bien. Bueno. Más que que copié un par de cositas en el Corel. Bueno. Eso, me había faltado esto.
y esto. Bueno, el principio de Arquímedes. Esto es algo, bueno, puede haber un ejercicio, pero sería muy raro, o sea, es algo más de teoría. Básicamente, el principio de Arquímedes lo que nos dice es que cuando uno sumerge un determinado objeto, un sólido, en un fluido, el fluido ejerce un empuje de abajo hacia arriba, siempre. Que ese empuje tiene que ver con que la presión, digamos, si nosotros vemos las presiones que se van dando en cada lado del sólido, como la parte de abajo está más hundida, va a tener una presión mayor. Esa presión empuja el objeto hacia arriba, siempre. Pero en todo objeto, aparte de tener esa fuerza que empuja hacia arriba, vamos a tener una fuerza hacia abajo, que es la propia del objeto, que es el peso, ¿no? Acá se puede ver. La fuerza 1 es la presión que ejerce arriba, que es menor. La fuerza 2 es la que ejerce desde abajo. Esa diferencia va a ser el empuje. Y el peso P, que aparece en el medio, es el peso propio del objeto, que eso va a afectar al objeto por la misma gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Fíjense que el empuje que se hace arriba nos dice que es la densidad del líquido por el volumen sumergido, o sea, sería el volumen que es de agua que es desplazado, ¿no? Básicamente. O sea, si yo sumerjo algo que tiene, no sé, 10 centímetros cúbicos de volumen, bueno, lo que estoy desplazando de agua son 10 centímetros cúbicos. Eso es el volumen sumergido. Por la gravedad, ¿no? El empuje es igual a eso. Y el peso del objeto va a ser igual a la densidad del propio objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Eso es una forma distinta de expresar el peso, que nosotros el peso no lo estudiamos específicamente en física, pero bueno, se puede transformar sus valores en eso, ¿no? La densidad por el volumen por la gravedad. ¿Y qué pasa? Si el peso y el empuje son iguales, o sea, el empuje tira hacia arriba y el peso tira hacia abajo. Si el empuje y el peso son iguales, el cuerpo queda flotando en el lugar, no va a subir ni bajar. Si el empuje es mayor que el peso, como es el caso, por ejemplo, de un corcho, que ahora explico por qué pasa eso en el corcho, pero ya nos imaginamos más o menos. En el caso de un corcho, el empuje es mucho mayor que el peso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque desplaza una cierta cantidad de agua, pero tiene muy poquito peso. Entonces, eso va a flotar. Y si es un objeto mucho más denso, ¿qué va a pasar? Va a tener, capaz que tiene el mismo empuje que el corcho, pero tiene mucho más peso. Entonces se hunde, porque el peso es mayor al empuje. Entonces, ¿de qué depende de eso? Depende, en definitiva, fíjense que si el empuje es el volumen por la gravedad por la densidad del líquido, y el otro es el volumen por la gravedad por la densidad del cuerpo, lo que va a depender es si el cuerpo es más denso que el agua, o el fluido en el que está sumergido, o si es menos denso. Si es más denso, se hunde; si es menos denso, flota, básicamente. Por eso un corcho, o no sé, un chisito, o algo, un telgopor, flota en el agua, pero un pedazo de metal, o cualquier objeto pesado, se va a hundir. Una madera densa se hunde, una madera liviana flota. No sé si con eso respondí más o menos la duda. No, sí, ahora sí ya lo entendí, gracias. Ok, listo, perfecto. Bueno, veo que ahí ya varios se fueron yendo, así que si les parece cortamos acá. No sé si alguno de los que se quedaron tenía alguna duda que quería preguntar. Si es así, lo vemos. Si no, cualquier cosa, el lunes Sí, podemos yo seguir. tenía una pequeña duda, capaz. Sí, decime. Sí, decime. Yo no estoy en el grupo de ese de física, pero te puedo mandar una cosa de un ejercicio para que lo veamos. Sí, no hay Te lo problema. mando por WhatsApp. Dale, perfecto. Que es el tema de, ahí en el ejercicio, en el punto A, dice, considerar la suma de pérdidas de cargas localizadas equivale a 4,05 metros.
¿Eso se refiere todas juntas o que, por ejemplo, si hubiera 3 pérdidas de cargas localizadas, lo tenemos que multiplicar por 3? No, todas. Ahí, ahí lo copié en el Corel. Sí, ahí lo estoy viendo. Considerando que la suma se ve ahí, ¿no? Sí. Sabiendo que la pérdida de carga por unidad de longitud es tanto, considerando que la suma de pérdidas de carga localizadas equivale a 4,05 metros de cañería. Calcular la velocidad de salida del agua en la válvula esclusa. Bueno, es la suma de todas las pérdidas de carga. Porque te dice la suma de pérdidas de carga localizadas. O sea, vos ahí para sacar la pérdida de carga total, vamos a hacer los totales, es rápido de resolver. Sí, yo por eso no sabía si lo podía llegar a hacer ese ejercicio por el tiempo, pero bueno, mejor si lo podemos hacer. Sí, al menos el A, que es la parte más complicada. Sí. Digamos, la pérdida de carga total va a ser la localizada por la longitud, perdón, no, la unitaria por la longitud, más, digamos, lo que nosotros hemos dicho acá. Pérdida de carga unitaria por la longitud más la pérdida de localizadas. ¿Qué pasa? En realidad, muchas veces las pérdidas de carga localizada, o casi siempre, lo que se hace es considerar que es equivalente a cierta cantidad de metros de cañería, como en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Que el L, la longitud que tiene esto, va a ser, o sea, eso a veces le dicen, ¿cómo le dicen esto? Esto igual lo usaban en materialidad 3. No me acuerdo cómo es que le decían. Creo que le llamaban real y virtual. O sea, real sería la longitud de la cañería posta que hay ahí, y la virtual sería la equivalente a las localizadas. Pero bueno, básicamente sería, por ejemplo, acá tenemos de cañería 14 metros, hay un metro más hacia abajo, o sea 15, más 36, que sería 51, más 2, porque tenemos uno hasta la tierra y otro más. O sea, 53 metros tenemos de cañería real. Y nos dice que las localizadas equivale a 4,05 de cañería. O sea que eso nos da 57,05 metros. Entonces la pérdida de carga, que es igual a J por L, va a ser 0,15 metros sobre metro por 57,05 metros. ¿Cuánto les da eso? No sé si tenés ahí para hacer la mano. Sí, ahí lo tengo. Ok. 85,57, eso da. No, para que Perdón. vale R, perdón. 57. Ah, sí, tiene que dar un poquito menos. Sí, ahí lo estoy volviendo a hacer. Ahí está, 8,55. Bien. Bien, genial. Bueno, bueno, el B te lo dejo para que lo hagas. Yo igual te oriento más o menos cómo sería. Pero no es muy distinto a lo que hicimos hoy. Lo que tenés que hacer es usar esta fórmula, la de Bernoulli, perdón, pero va con la pérdida de carga también. Sería esta que usamos hoy. ¿Y cómo haces? ¿Vos estuviste el martes en el grupo de estudio que hicimos? Para saber más. No pude estar. Pero igual, más o menos es lo que hicimos hoy. Primero hay que calcular la velocidad y después el caudal ya lo sacás con el Claro, área, que creo que exacto. ahí lo hice. Exacto. Mira, te lo explico resumido Eso lo estoy. para que lo tengas a mano. Cuando tienes un caso así de un tanque con una cañería que después sale una canilla y demás, lo que siempre se hace, o casi siempre, porque es el único caso que te permite tener una sola incógnita y poder calcularlo, es tomar el punto A en el tanque, donde estaría el agua del tanque, digamos, hasta donde llega el agua, o sea, el punto más alto donde hay agua. Perdón, 1 sería ahí.
Y el punto 2 lo tomás en la salida. O sea, cuando eso ya está saliendo de la cañería. ¿Por qué se toma así? Vos la altura 1 la podés saber. Ya te la dan como dato. La presión en 1 va a ser 0. Porque el tanque siempre está abierto a la atmósfera. Nunca es absolutamente hermético. Sino que al revés, incluso se ventila para que la presión ahí arriba siempre sea 0 y funcione mejor. Entonces la presión 1 va a ser 0. O sea, todo esto lo puedes cancelar. Todo el término de la presión. Y a su vez, la velocidad también va a ser 0. Porque está en reposo ese punto de arriba del tanque. Eso sería la parte 1. En la parte 2, la altura 2 ya la tenés. La podés sacar ahí de los datos. La presión en 2 también va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya está saliendo el agua, está ya en la atmósfera de nuevo. O sea que vamos también a considerar que es 0. La velocidad en 2 es la que vos vas a tener que sacar. Obviamente la gravedad ya la sabés. Y la pérdida de carga ya la sabés. O sea que lo único que te queda como incógnita, que lo vas a despejar básicamente, va a ser la velocidad. Y después una vez que sacaste la velocidad, es lo que vos dijiste. Entonces caudal igual a área por velocidad. Y lo puedes sacar. Sí, una única pequeñita duda más. Sí, El decime. tema de la altura del segundo punto. Viste que es como que está obviamente más abajo que el primer punto, Sí, pero lo podríamos llegar a considerar como 0 si hacemos como una línea, sí, no sé. de hecho es una buena pregunta. Vos, depende de por dónde pasás el eje de referencia. Claro, Si vos el eje de referencia lo pasás acá, es 0, la altura 2, pero la altura 1 va a ser 13 más 2,5. ¿Por qué claro. 13? Porque esto pasa 1 metro más arriba del piso. Sí. O, Ah, sí, era eso, por eso. sí, pero Pues si lo tomaba para abajo, capaz era 1 metro más, por eso. claro, o sea, vos eso lo definís vos. También podrías decir que capaz que la referencia es el piso. Entonces, Sí. la altura 1 te va a quedar 16,5 y la altura 2 te va a quedar 1. Eso Sí, depende de por dónde vos tomes. Lo único importante es que vos ahí tomes la misma referencia para el punto 1 que para el punto 2. sí. Pero bueno, con No, eso era eso, listo. bien, perfecto. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, mucha suerte y el lunes a las 13 nos encontramos en la Facu. Después vamos a avisar el salón, pero está confirmado. El lunes a las 13 hacemos el simulacro de parcial. Nos Dale, muchas vemos. gracias. Nos vemos. Adiós.